En este video de Comics Among Us vamos a hablar acerca de The Sandman Collection. Ya habíamos hecho un video acerca del primer número, pero en esta ocasión vamos a hablar un poco más de la historia, del arte y de si vale la pena subirse a esta colección en este momento o no. Bienvenidos a Comics Among Us, reseña sin spoilers. Mi nombre es Osvaldo Sánchez y el día de hoy vamos a hablar acerca de The Sandman Collection. El video anterior fue un unboxing para ver la calidad y presentación de esta edición, y de hecho lo comparamos con la edición americana, pero en esa ocasión no había tenido la oportunidad de leerlo. Ahora ya lo leí con todo el tiempo libre que tengo, y leí el número 2 también. No he conseguido el número 3, pero se empezó a distribuir cuando empezaron a cerrar los negocios. Según mis informantes, únicamente llegaron a algunos puestos de periódicos. Seguramente cuando todo se normalice los vamos a poder ver en otros puntos de venta de Smash. Pero bueno, la novedad es que acaban de confirmar que en junio se va a publicar el número 4 de esta colección. Van con muy buena periodicidad estas publicaciones, lo cual es muy extraño con Editorial Televisa, con Smash. Y bueno, les quiero hablar un poco acerca de esta historia y acerca del arte de Sam Kieth y de Malcolm Jones III, y en este caso del arte de Mike Dringenberg y Malcolm Jones III también, y otras personas más. Para empezar les voy a decir que me han fascinado, me parecen extraordinarios. Recuerdo que cuando hice mi video anterior les dije que se hacía como chicharrón al segundo. Lo chicharronoso ya se le quitó más o menos. Mi nueva teoría es que cuando los terminan de imprimir, la tinta está todavía fresca y así los embolsan y entonces se hace como chicharrón. Y ya cuando se seca la tinta, ya no se siente tan chicharronoso. Este lo tenía debajo de muchos cómics, pero este lo acabo de terminar de leer y vean. En general me gusta bastante la edición. Tiene barniz a registro, como ya les habíamos dicho en el video anterior. Y en este, La Casa de la Muñeca, también tiene barniz a registro. Entonces el número que ya salió también fue El País de Sueños, pero no se puede conseguir en todos lados. Seguramente van a incrementar la distribución cuando se vuelva toda la normalidad. Y el que ya anunciaron también para junio es Estación de Niebla. Entonces, insisto, la periodicidad de esta serie va muy bien. Y esta fue la excusa perfecta que tomé para hablar acerca de la historia de este super cómic. La verdad es que nunca había leído un cómic tan complejo, pero es complejo en un buen sentido. Todas las cosas están interconectadas. Esta es una revisión desde el punto de vista de alguien que nunca había leído esta serie. Sé que es muy aclamada, sé que todo el mundo la ama. Primera impresión cuando la abrí se me hizo como un arte muy viejito, entonces eso de alguna forma me alejó un poco de la serie. Por eso nunca la seguí antes. Ahora que tengo el canal y que lo compré para hacer el unboxing, decidí leerlo, y cuando lo empecé a leer no entendía nada, no entendía quién era quién, ni qué estaban haciendo, ni por qué. Y luego empiezan a contar como una historia de alguien y la abandonan y cuentan la historia de otra persona. Entonces es un poco confuso al inicio, pero cuando logras pasar toda esa confusión y logras llegar a donde empiezan a moverse los acontecimientos, te van a dejar boquiabierto con el ojo cuadrado. La forma en la que se presentan cada una de las cuestiones es extraordinaria. Bueno, aquí vamos a ver la historia de Dream o Sueño, quien es el rey de la ensoñación, este mundo mágico donde los sueños ocurren. Un día unos hechiceros oscuros hacen un hechizo para conjurar a la muerte y matarla, para que nadie tenga que sufrir la muerte en sus vidas, pero en lugar de conjurar a la muerte conjuran a Dream o a Sueño, y lo aprisionan por muchísimos años. Y vemos todos los acontecimientos que se desatan mientras él está aprisionado, todos los problemas que esto causa a los sueños de las personas y las consecuencias que esto tendrá para el reino de los sueños. Entonces, cuando finalmente se libera, tiene que recuperar sus instrumentos mágicos, y todo este primer volumen se enfoca en ese viaje que va a emprender Sueño para recuperar sus instrumentos y para volver a poner orden en el mundo de los sueños, en el mundo de la ensoñación. Entonces es bastante interesante, porque a lo largo de sus aventuras se va a cruzar con algunos personajes del universo DC. Por ejemplo, con John Constantine, que va a tener uno de sus objetos. Otro de sus objetos está en el infierno, entonces va a tener que viajar al infierno a buscarlo. La Liga de la Justicia tiene el tercero. Entonces también vamos a ver algunos cameos de algunos personajes de la liga. Y bueno, en general el cómic comienza como una aventura. En más de 2 ocasiones me quedé así de... Este es un cómic de Black Label, entonces no es apropiado para niños. Esta es la línea de DC para adultos, o sea, a lo mejor para mayores de 15 años.
Pero bueno, en algunos puntos va a haber masacres, asesinos seriales. Algo que es muy común es que hay senos femeninos en las viñetas. O bueno, algo que les puedo decir es que todo se siente totalmente justificado. Nada se siente gratuito o que lo hayan puesto únicamente para alarmar. Todo es como muy parte de la historia y es precisamente eso lo que le aplaudo mucho a este cómic, que se siente muy bien integrado todo. Y en el segundo número, que se llama La Casa de la Muñeca, van a profundizar un poco en cuanto a la familia de Dream o de Sueño, que son los Eternos o Endless en inglés, y todos sus nombres comienzan con la letra D en este idioma. Está conformada por la muerte, por Deseo y por otros personajes que representan que son parte de nuestro mundo y de nuestras vidas. Y en este lo más importante es que vamos a conocer a un nuevo personaje llamado Rose, quien es un vórtice. Un vórtice es una especie de anomalía en el reino de los sueños y es una persona que causa un remolino alrededor de ella. Entonces toda esta historia se trata de la familia de Rose y de cómo Dream va a enfrentar esta situación con Rose, con su familia y con algunos de los miembros de la ensoñación que decidieron escapar mientras él estuvo prisionero. Entonces va a tener que localizar a cada uno de estos personajes y va a tener que arreglar la situación y tratar de regresar todo a como estaba antes de que él fuera capturado. Ya para cuando estén a la mitad del primer número ya van a estar más que acostumbrados al arte, aunque de repente tiene sus detalles. Por ejemplo, aquí está la mamá de Rose, que aquí me pareció que se veía pues algo grande. Y después supuestamente pasa algo de tiempo y aquí ya está otra vez la mamá de Rose, pero como que rejuveneció un poco. En general se disfruta bastante. Más que nada la historia es muy buena, entonces cuando la historia es tan buena, el arte pasa a segundo plano. Digo, tampoco es el arte de Romita Jr. O sea, no es un arte que sea tan feo que te desconcentre. Y la verdad es que cuando terminé de leer el segundo volumen me quedé muy impresionado y no aguanto las ganas de leer el tercer volumen, aunque no lo he conseguido, como ya les había dicho. En esta ocasión, cada uno de los volúmenes contiene 8 números. Este recopila del 1 al 8 y este recopila del 9 al 16. El precio es de 299 pesos. Bueno, no se siente tanto como una voz. El problema que muchos tienen es que cuando empezó a publicarse la versión en pasta dura, tenían ese mismo precio, pero eso fue hace 6 años. Y si los coleccionan, se van a ver así sus lomos en su librero o en donde los pongan. No entiendo por qué el 1 está así como acostado, porque si lo ponemos así pues ya no tiene sentido, pero bueno, así es como está. Creo que tampoco están alineados los números, pero bueno, como los fans de Predator y de Alien les podrán confirmar, ya con que lo publiquen y con que lo terminen, nos damos por bien servidos aquí en México. Y se los recomiendo bastante. Por cierto, estos números también tienen bastante diversidad. Hay un personaje que es travesti, hay un par de personajes que son lesbianas. En este caso son parte de la historia y se sienten pues natural, como sería una persona de nuestra comunidad que es travesti o que es lesbiana. No se siente como que lo hayan metido a fuerza para sentirse inclusivos y eso. Este cómic no es moderno, no sigue esas tendencias de ahora. Aún así hay personajes de todos colores, sabores, preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Pues los personajes son variados de esa forma. Entonces se los recomendamos bastante. Aprovechen ahorita que no han salido todavía todos los números para empezar a conseguir esta colección. Vale muchísimo la pena si no la han leído. Les va a entretener bastante. A lo que me refería cuando decía que esta es la lectura más compleja que he hecho, es que a veces hay tantas historias pasando al mismo tiempo. Cuando finalmente se unen, yo me regresaba y veía, ¿quién era esta persona? Y ya buscaba y, claro, este es el papá de tal y este es... Ya saben, es ese tipo de lectura. Para mí ese es un detalle fantástico. A veces mi capacidad de retención y de atención es un poco corta y limitada. Entonces por eso lo tenía que hacer. Pero eso para nada es un punto negativo. De hecho hace más interesante la lectura. Y tiene muchos detalles así de que al principio ya habían mostrado algo de esto, pero no lo habían conectado. O de repente a la mitad de una historia meten un número que aparentemente no tiene nada que ver con el resto de la historia. Pero seguramente en los siguientes volúmenes se van a ir explicando estos. Si ustedes ya leyeron todos, por favor no me spoilen lo que sigue. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí esta revisión de The Sandman de Neil Gaiman. Definitivamente ya es uno de mis autores favoritos. Por favor denle like a este video si les ha servido, si les ha gustado. Suscríbanse a nuestro canal de Comics Among Us y únanse a nuestro grupo de Facebook Comics Among Us México Latinoamérica para convivir con otras personas que les gustan los cómics. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver los videos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Soy Osvaldo. Hasta luego.